no le pongan con maricada más cosas. Compañero, por favor, ¿Quién el quiere morirse? que aparece como usuario, por favor, el micrófono. Más, huevonada. Claro. Quiere morirse. Quiere morir para que los hueputas hijos vivan. Eso es lo que vivió. O sea, estoy ocupado. Ya no me hable de nada. Sí. ¿Compromiso de qué? Yo aquí apenas me... Yo arreglo un pantaloncito que traje. No, usted me tiene que Ay. dar plata, usted no me ha pagado. No, usted no me lo Deje la pagó. bulla, arréglemelo, arréglemelo. Pégame la pata porque Venga, yo venga, venga. A ver si no me arreglo, pero Vea, yo le voy a dar, vea, ponle que hablo, le voy a dar la medida. Es que la medida no, yo no van a Hombre, hacer. escúcheme. Ahorita, mientras yo estoy haciendo esa clase ahí, yo le doy la medida. Ya ves. Le doy la medida a usted. Vean, la medida es esta. La medida. Ya, Rosa. Esta es la medida. De largo, esta es la medida. Aquí está, vean. Y se lo puse a ver. Mientras yo estoy ahí, usted me colabora con eso. Pero para las 7. No, de una vez. No, cuando usted Cosa. mañana. A las 7. ¿Qué? ¿De quién le dijo? Apenas termine aquí, voy. Hoy. Hombre, ¿qué es diciendo? Esta es la medida de la luz. ¿Oyó? No se les olvide los Hágale una vez micrófonos. eso, Buenas mire. tardes. Póngame el televisor ahí. De ancho, no, con televisor ahora. Y no, Yo depende de la novela, me voy a no sé. ocupar cuál novela, ¿qué cuento? Siéntese, haceme el trabajo ahí. Compañero, por favor, después le arreglan el pantalón, por favor apague el micrófono. Hace rato le estamos diciendo, compañerito. No se les olvide, compañeros, que cuando entran a la reunión siempre entran con micrófono abierto. Era para trabajar, reserva, ¿sí? Pero no es distinto a que me acepten ahí atrás.
No se saquen mocos. Yo igual lo validar esa información con el doctor, porque pues yo no sé si él diga, no, yo igual la quiero ver así, o diga que prefiere que entonces organices los masajes con la señora Yolanda, pero para esto yo Tiene tendría prendido el que micrófono, compañera. y te confirmo a ver el que me dice. Y lo otro es que lo otro, Milena tiene prendido el micrófono. Milena Reyes, el micrófono. ¿Y están dictando clase? ¿De pronto interrumpí algo? Y no sean de grosera, en son de broma. ¿Interrumpí la clase? Perdón, el joven que nos está como silenciando. ¿Interrumpí la clase? No, todavía no ha empezado la clase, compañera. Tranquila. ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear? No, no, sin ánimo de pelear, por favor. O tranquila.
Siga ahí, le escuchamos la conversación y la boleteamos por el grupo. Pero si no he congelado con nadie, no soy yo, De papaya, mamita, de papaya, que aquí el que da papaya. se la Vale. parten, segura.
Son. Y a mí me ayudan, pues claro, hijos vengan, pero que no yo guardo mi plata. Vean, mi hermano va a tener. Los micrófonos, por favor. Compitas queridos, ¿cómo están? Hola, Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Pena que es que no ha terminado la audiencia de Álvaro Uribe y pues ustedes comprenderán, precisamente ahí está hablando en estos momentos Diego Canero, pues exponiendo la versión. Y ese caso, pues obviamente me toca seguirlo con detenimiento, con mucho detenimiento. Ya cerré los micrófonos, tranquilos. ¿Qué más, muchachos? Digan, ¿cómo les fue? ¿Cómo les terminó de ir? Bien, doctor. Dios, ¿qué pasó con mi código? Muchachos, ¿alguno alcanzó a entrarse un poquito en la lectura de Beccaria? ¿Ninguno? Un segundo que de este corre, no sé dónde dejé el código. Un segundo, muchachos. ¿La lectura de quién, profesor? De Beccaria. 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 ¿Ninguno? Yo eso que les pregunté en el grupo que qué hacían de 3 a 5 de la madrugada. Entonces yo tengo que estudiar penal. Yo me ilusioné. ¿Ah? Dice que Beccaria es un buen contrato social. Te estoy escuchando con muchísimo retorno.
Ya, espérame, ya cuadro y ya intervengo. Dale, listo, dale. ¿Es referente al libro? Sí. Menciona 46 títulos. El que me pareció más hacer como que está sucediendo ahorita es en el de la parte de la política. Sí. Donde decían que si usted no está de acuerdo, deberían aislarlo, desterrarlo del país, de acuerdo que no está de acuerdo a las normas. Otra parte que me pareció interesante es la parte, como él ya hablaba de las penas, a pesar de que estamos hablando de un libro de hace 256 años. Sí. Relacionaba mucho la parte de la religión y la política, iba muy de la mano de las penas, que una persona debería, desde ahí ya se estaba hablando que todo lo que, por la persona que fuera a ser juzgada, debería tener dos probatorios, no solamente unos testimonios de un señalamiento de una persona, sino tener varios testigos. Esa fue como la temática que más Y muy importante para adicionar a eso, Andresito, ese aspecto que se nos indicaba que para el autor el pensar que quien puede imponer una pena es un juez, pero antes era simplemente en su arbitrio. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando ayer de las escuelas que, por ejemplo, decíamos los religiosos, los militares, los políticos podían imponer? Bueno, sobre ese aspecto ya después los jueces también, y era ilimitada las penas. Acá simple y llanamente juega un gran papel el derecho positivo. El derecho positivo. Porque simple y llanamente el juez tiene que hacer caso a lo que está ahí. ¿En dónde? Pues en los códigos. En los códigos. Un gran referente. Tiene unos máximos y unos mínimos. Pero ya no puede hacer lo que se le venga en gana. Muy importante. Muy, muy importante. Que los jueces no hacían leyes, que ellos solamente la interpretaban. No crean derecho. No crean derecho. Pues bien, doctores queridos. ¿Alguien más? Doctor, nos habla en el capítulo 1 que el origen de las penas es un contrato social de los hombres cansados de vivir en un continuo estado de guerra, deciden ceder la parte de su libertad y hacer uso de sus derechos en la sociedad. Se escucha muy feo, muy mal. Sí, es con retorno. Sin embargo, aún ahí entendimos bien la idea. Fíjense la importancia de la otra obra que veníamos observando del contrato social, doctores. Cuando uno va a aterrizar todos estos temas, cuando uno va a aterrizar los temas en relación o concadenar uno con el otro, pues siempre va a llegar al entendido que el derecho penal tiene una gran significancia desde lo que nos habló en su entonces Rousseau en el contrato social. Importantísimo en Beccaria, en Cesare Beccaria. Beccaria, muchachos, dice y llega a la conclusión que el derecho penal toca humanizarlo, doctores. Y que ese punto de la pena, pues simple y llanamente es para nada más y nada menos seres humanos. Y no podemos hablar de desproporción. Aquí juega un gran papel la equidad. Para un delito leve, una pena leve. Para un delito grave, una pena grave. Entonces, pero grave, sin irnos a una pena de muerte. Fíjense que esta persona por más de 256 años atrás dice, uy, no, pero ¿cómo así una pena de muerte? ¿Cómo así que una pena de muerte? No hay sistema penal perfecto, doctores. No lo hay. En Estados Unidos
Por ejemplo, después de 60 años descubrimos que... Después de 60 años descubrimos que la persona era inocente. Pero pues ya que hace 60 años, como había sido condenado a pena de muerte, pues lo matamos, ya que embarrada. Simbólicamente venga, indemnizamos a la familia. La pena de muerte. Poder punitivo. Devastador poder punitivo, doctores. En fin, como somos como 90 vagos en este curso y no hemos leído de 3 a 5 de la mañana, por favor, doctores, algún día de sus vidas léanse esta hora. Por favor, sirve. Para humanizar un poquito nuestros conceptos. A veces somos muy arraigados en eso que se nos ha infundido, que nos han lavado la cabeza, la venganza como instrumento. Y el derecho penal no es venganza, doctores, el derecho penal tiene otra función. Pero fíjense otra analogía importante que trae el libro. El derecho penal mínimo, mínimo. O sea, casi nunca toca usarlo. En muchos institutos jurídicos para poder llegar y solucionar un conflicto social. Entonces, vamos a un ejemplo. Martica, levantaste la mano. Sí, profe, de lo que tú estabas hablando ahorita sobre las penas, de la gente que ya condena no acepta sus preacuerdos por que le toca. En el tema de la acción de revisión en Colombia, sí hay una estadística importante que las personas que hayan aceptado o hayan sido condenadas, exista una buena posibilidad de que en una acción de revisión puedan ganar en las estadísticas. Casi imposible. Los micrófonos, por favor. Mira, Martica, un punto de relevancia en ese tema que estás connotando. Cuando se profiere una sentencia de carácter condenatorio, se puede hacer por 2 vías. Una, por simple y llanamente se irrumpió totalmente esa presunción de inocencia, se encontró una responsabilidad absoluta. Y antes, pues simple y llanamente, si se imputaba, por ejemplo, o se imputaba un delito que no era el que se demostró en juicio, pues antes no se sentenciaba. Hoy en día ya se les da hasta esa potestad a los jueces. Simple y llanamente, siempre y cuando el delito sea del mismo género, desde el mismo libro, del mismo cuaderno, desde el mismo bien jurídico tutelado. Entonces, si antes la fiscalía imputaba, por ejemplo, un homicidio doloso y se demostraba en juicio que era un culposo, pues no podían condenar por el homicidio culposo. La persona se salvaba. Hoy en día, simple y llanamente, le dan la potestad de modificar la sentencia. Ahora, en relación con los acuerdos. Los acuerdos no es solo aceptar el cargo. Los acuerdos son una innovación que existió, que no existe en el Código de Procedimiento Penal. En el Código de Procedimiento Penal están casi todas las audiencias, excepto las preliminares. Creo que es el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal. En el último literal o numeral dice, y otras similares a anteriores. Ahí abre un abanico gigante en esas audiencias de control de garantías. Pero en el sistema penal había que un vacío gigante. ¿Y cuál era? La persona acepta cargos y cómo lo vamos a llevar de una de esas sentencias. Pues como no quedó la claridad, se tuvo que meter aquí la corte de decir, venga, esa embarrada aún que cometió el legislador, pues lo vamos a subsanar. ¿Y cómo lo subsanamos? Sencillo. Vamos a crearnos una audiencia de verificación de allanamiento. Y entonces cuando empiezan a dar la audiencia de verificación de allanamiento, pues simple y llanamente la persona que aceptó cargos llegaba a la audiencia y no, ya no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y volvía al proceso de ceros.
Entonces después, y eso es una cagüetería tenaz, la corte dijo, nada, momentico, sí vamos a hacer audiencia de verificación de preacuerdo, pero no puede haber voluntariamente una retractación a ese allanamiento. Usted no puede retractar, simple y llanamente vamos para adelante, a menos que exista un vicio. Entonces en la audiencia lo que se va a verificar, aparte de que si existen vicios en la aceptación de cargos, es también si puede llegar a existir elemento material probatorio. Entonces, el ente acusador lo que se compromete es a entregar los elementos materiales probatorios y el juez verifica y dice, sí, con esto hay para condena, pero fíjense que es discrecional del juez, ¿no? El juez puede decir, no, esta prueba no me sirve, con esto no condeno. Normalmente cuando aceptan cargos, esa verificación es lo más chimbo del mundo. Por eso, doctores, el día que estén en ese escenario, ustedes no van a permitir que, porque aceptó, verificó, no, ya dentro de todos los elementos se evidenció que sí es responsabilidad. No, señor juez, usted tiene una obligación, y fíjense, lo trae de becaría. Se tiene que verificar las pruebas. Y no es una, sino son varias. ¿Listo? Antes, Erika, antes de darte la mano, culmino con esto. Ahora, eso tratándose de sentencias de carácter condenatorio, simple y llanamente no hay cabida para una acción administrativa. A menos que busquemos una revisión y encontremos tumbar el proceso. Ahí sí, eventualmente. Pero, cuando vamos en sentencias de carácter absolutorio, también pueden ser en 2 días. ¿Cuál es? Una, inocencia absoluta. Segunda, por duda. Primera de ellas, puede llegar a existir un proceso de carácter administrativo a fin de buscar lograr una indemnización por causa del enjuiciamiento injusto que realizó el Estado. Pero si llega a ser por duda, simple y llanamente le hacen roscas a uno y le dicen, papito, usted tiene que soportar la carga de la prueba por el contrato social. Usted como ciudadano está obligado a estar presto a los llamados de la justicia y punto. Y desde ahí no hay cabida a ninguna indemnización y demás. Entonces, el tema es muy profundo, Martica. Muy profundo y delicado. Hay que analizar. ¿Cuánto tiempo se lleva una acción de revisión? Te lo voy a poner en ejemplos prácticos. Es más fácil que salga una casación a una revisión. Entonces, más o menos, no cuenten con menos de 4 años por ahí. ¿Sí? Eso es un tema, la congestión judicial está terrible. ¿Listo? Simplemente la admisión de la demanda de revisión es ir ganando. Den un segundito que la señora juez en el otro lado, ya ella, Eriquita, continuamos contigo. A ver para cuándo queda la diligencia. Un segundo, por favor. Gracias, profe. No alcancé. Bueno, yo ahorita pregunto. Doctores, Erika, te escucho. Buenas noches. Profe, referente a lo que está hablando, cuando hay una condena a 60 años, a una persona, conocí un caso de una persona que mató a su papá, le dio 20 puñaladas y él vivía con su papá, su mamá, pero él fue y se entregó a la policía y le dijo en la estación, acabo de matar a mi papá, lo entraron, obviamente quedó detenido, pero no había una contraparte que entrara como a demandar, ¿sí? O sea, como la familia del papá no demandó, bueno, ¿por qué lo hizo? Pero sí, la acción que él realizó, pues obviamente lo condenaron a 60 años, pero por su comportamiento, porque trabajaba, porque generó empleo dentro de la cárcel, le bajaron la condena a 15 años, o sea, él salió con 15 años. Como no tenía o sea, la familia del papá no demandó porque él dijo de que durante su niñez había sufrido mucho maltrato, que una de sus hermanas había sido violada, entonces traía un conflicto familiar bien grueso y por eso pues los hermanos pues no, sí era el papá y obviamente, pero pues no entraba, porque hay en ese caso como que la contraparte o el juez, no sé si es el juez o el abogado, no
no accedió a que le dieran todo el tiempo que él, o sea, que él ameritaba por simplemente el hecho de haber matado el papá. Hay que revisar con detenimiento el proceso porque toca mirar la decisión. Eso de hablar por mencionar, simplemente atacar un fallo sin conocerlo es bien delicado. Pero lo que yo sí te puedo decir, Erika, es en una circunstancia muy particular. Yo creo que no hay algo muy ajustado en lo de los 15 años, porque normativamente no puede, yo creo que tuvo que haber un poquito más del pago de esa condena. De esa condena. Ojo, mira, aquí hay un punto. No es que hagan un descuento en la pena. No es que rebajen la pena. No, la pena es la misma. Lo que hacen son descuentos, pero porque la persona genera y en el sistema penitenciario una actividad de las que están descritas allí para poder encontrar una reducción de pena que es diferente a bajar la pena, porque cuando uno baja la pena, lo que se entiende, por ejemplo, una pena de 30, de 60 quedó en 30 años. No, acá la pena siempre fue la misma. Simple y llanamente se va pagando. Por ejemplo, 3 días de trabajo equivalen a un día de detención y así viceversa. Lo único que yo te digo es que hay algo que no me cuadra ahí, porque de 60 a 15 no puede llegarse. No puede llegarse. A lo sumo esa pena no fue de 60, a lo sumo esa pena, un homicidio agravado, tuvo que estar alrededor de unos 35 años. Y en ese entendido, lo de los 15 ya vendría siendo más razonable. Ahora, es el tema precisamente que vamos a tratar el día de hoy. Es lo que vamos a ver en fines de la pena. Porque si nosotros estamos viendo, simple y llanamente, los años de prisión no es los que hacen la justicia. ¿Sí? La justicia no son los años que se le impongan a una persona. No, la justicia conlleva un aspecto mucho más profundo, que es lo que vamos a determinar el día de hoy. ¿Por qué una pena así sea de 2 días, 3 días, 5 días, 1 año, 10 años, 20 años? Es pena. Simple y llanamente es pena, porque unas pueden ir en libertad condicionada y otros sí necesariamente requieren una detención. Pues son todos los aspectos que vamos a entrar a analizar. Pero no solo, y cuando yo hablo de este tema, yo no solo cojo y analizo la pena, sino también la medida de aseguramiento. Un poquito hablo de ello para que tengan gran diferencia. Ya hemos mencionado en algunas oportunidades que es una medida de aseguramiento. El caso es humanizar el derecho penal. Así hubiese existido un representante de víctimas y demás, y al interior de un proceso, pues, los descuentos punitivos, los beneficios penitenciarios y demás están instituidos. No es porque alguien se opuso y ya con ello podemos obstruir el acceso a dicha información. Porque fíjense en un caso tan relevante, Uribe Noguera, y ahorita vamos a hablar de ese caso en particular. Entonces, Erika, creo que nos falta más información ahí. ¿Listo? Sin embargo, ahorita con Uribe Noguera vamos a mirar algo más ajustado. Mónica. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bueno, tengo un caso similar al de Erika. La parte de que tiene 15, o sea, tenía 60 años de condena, le rebajaron la pena a 15 años, pero él sí tuvo personas que lo acusaron. Y el señor en este momento ha salido después de 15 años a... Se te cerró. Se te cerró el micro, Moni. Mónica, tienes el micrófono cerrado. Ay, miren, no me había dado cuenta. No, tengo un caso similar a... ¿Y la persona salió? Y decías, ¿la persona salió de qué? Ah, bueno, la persona salió y ahora está amenazando a las personas que lo demandaron, que lo acusaron. Ok.
Ojo, Pero ellos 60 sí lo años, acusaron y tuvo la rebaja o el descuento de pena. es que ese descuento no puede existir. Fíjense, Entonces, ese descuento no está en el sistema. Hay algo en la información que ustedes no comprenden o no, más bien, quienes les transmitieron el mensaje no comprendió muy bien. ¿Por qué? Lo que dice los 60 años es el máximo de la pena. No quiere decir que una persona ha sido condenada a eso. Pero si ustedes miran el sistema el sistema penal acusatorio trae intrínsecamente decantados unos premios por ahorrar el desgaste judicial, por enfrentar y sincerarse con la justicia y aceptar unos cargos. El máximo descuento punitivo es el 50%. Ojo, el 50%. Entonces, si fuera una pena de 60 años, el máximo sería 30, por ejemplo. Pero toca mirar muchas circunstancias. ¿Qué clase de delito? ¿Qué tipo de agravante? ¿Qué prohibiciones tiene y demás? Que eso es lo que toca determinar. Para que queden 15 años es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil. De verdad, tuvo que haber sido una condena en la cual haya quedado esa persona para que adquiera una libertad mínimo con un pago de pena más redención en 3/5 partes, por ejemplo. Dividir la pena entre 5, multiplicarla entre 3. Y desde ahí ya mirar que la persona pueda adquirir el beneficio. Para que eso quede en 15, sería una pena de 25 años. 25 años. Y con 15. o que ellos hayan pagado una indemnización, ¿no? Que de pronto les hacen No. pagar, ¿no? Tampoco. Porque hay casos que sí. Sirve, la indemnización sirve, pero para imponer la pena, no para después descuentos después de condenado. Que eso es lo que estoy entendiendo del mensaje que me están transmitiendo. Fue condenado a 60 años, pero después con 15 salió. Sí, Sí, ahí acusado. está. El mío fue acusado. El de Erika fue sin Ajá, perfecto. ser acusado. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre todo este particular. Precisamente vamos a traer como diferentes aristas para poder comprender un poquito más por qué las personas se les rebajan las penas, por qué todo ese, ¿listo? Perfecto. Miguel. Es que a eso iba a ir, que una cosa es negociar en el juzgado la condena, que por decir algo entregó yo alguna información, se robó 100.000 millones y entregó 5.000 pesos, en fin. Le hace todo eso para que la condena se la dejen en el 50% o 60%. Pero ya estando dentro de la cárcel, ahí empieza a aplicar lo que yo entiendo es el código carcelario, que lo he visto no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos, que una persona puede haber estado condenada a 30 años, pero que por buena conducta, aquí sí ya cumplió las 3/4 partes, trabajo, educación, un poco de cosas, finalmente eso le baja una cantidad de años. Cantidad no, pero sí algo significativo. Porque no es tan fácil acceder a ese sistema y ya vamos a ver toda la problemática alrededor de ello. No todos tienen el privilegio. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Omar. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, el compañero Miguel se me adelantó porque era precisamente esa duda que me asaltaba, porque usted acaba de manifestar que los acuerdos para la rebaja, lo máximo que se hace o que se da es el 50%. Ya después de condenado a esa persona y obtener ese 50%, ya a partir de ese momento, haga lo que haga, buena conducta, todo lo que acaba de mencionar el compañero, ya no tiene ningún otro tipo de beneficio que le reduzca la pena. Ojo,
Una cosa es la pena y otro tratamiento que se realiza. Ojo, una cosa es el descuento punitivo por una negociación o una negociación, sí, digamos, una aceptación de cargos hoy en día dicen que es negociación con la fiscalía también, inclusive, así lo manifiesta la Corte. Pero otra cosa muy diferente es el descuento penitenciario que se realiza con algunas labores. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Si una persona aceptó cargos y le conceden un descuento punitivo, esa persona también puede redimir al interior de un penal y buscar, ojo, pero en algunos casos. Y vamos a ver que no todos los delitos tienen derecho al acceso a un descuento en la dosificación de la pena al momento que se vaya a imponer una sentencia. No todos los delitos. Y ahorita yo sé que va a ser un tema un poco delicado, nos vamos a dar en la jeta, de pronto mañana no me hablan, algunos no se conectan, otros sí me van a llamar a felicitarme y demás, pero viene un tema muy grueso que vamos a trabajar porque es un tema demasiado sensible y es alrededor de todo esto. Tengo varias preguntas, por favor, rápido para que avancemos. Yamit. No, solo, profe, buenas noches. Una aclaración solamente respecto de los dos ejemplos que pusieron las dos compañeras. La una hablaba de que la familia se presentó, la otra de que la familia no se presentó. ¿Este tema es relevante para el poder punitivo, no? ¿Que se presente la víctima, no? No, los que lo acusen. No, que es que quien acusa es la fiscalía. Pero ya eso lo vamos a ver, Moni. Lo vamos a trabajar bien, es bien interesante. Por eso yo les manifesté, no interesa que no hubiese existido un representante de víctimas, porque igual la norma está escrita, ¿sí? Y hay que regirse sobre los postulados. De todas maneras, siempre, así les cuenten un día o 15 días, a veces las víctimas creen que todo es injusticia. Y ese es un punto que vamos a mirar ahorita con particularidad. Un segundo, por favor, muchachos. Listo, mis doctores. Doctora Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, yo quería hacerle como una pregunta. Lo que pasa es que yo conozco un caso de un señor que él participó en el secuestro de Ingrid Betancourt. No participó, fue el guerrillero que la cuidó. Y a él lo condenaron pues acá en Colombia, pero pidieron la extradición ¿para qué? Para Estados Unidos. Pero ningún abogado quiso llevarle el caso a él. No sé por qué razón. El caso fue que la familia buscó ayuda en todos los medios de comunicación, en Séptimo Día, todo eso para narrar la historia para que pues le pudieran ayudar, porque pues le estaban dando una condena muy alta. Y precisamente pues sí, lo extraditaron para Estados Unidos y eso quedó así. Pero, o sea, mi pregunta es ¿por qué un abogado, por ejemplo, no quiso llevarle el caso o por qué le dan tantos años sin que él no haya participado en el secuestro, sino simplemente pues era el guerrillero que la cuidaba? Aún más, ella le había dicho a él cuando estaba ya secuestrada que porque fue uno que la cuidó mucho, le ayudó y todo eso, que si ellas las llegaban a liberar y todo el tema, y en caso que él lo llegaran a coger preso, ella iba a hablar, iba a decir, pero no, obviamente pues a esa gente se le olvida todo. Y pues el tema quedó así, doctor. Vale, mira, hay un punto importante. Las defensas técnicas contractuales, es decir, los abogados litigantes, tienen la libertad de escoger sus clientes. No somos como los abogados, como los médicos, que sí tenemos la obligación de atender a todo el mundo.
no bacano. Ya es un tema moral, ya es un tema ético y es un tema de creencias que quiera. Algunos me decían, es que usted, qué antiético defender delincuentes. Yo entro y, ay, Dios mío. Pues es antiético más bien no defenderlo, sin una justa razón, ¿sí? Porque es que nosotros los penalistas pues tenemos que tratar con delincuentes. Y vuelvo y repito, el defender a un delincuente no quiere decir que yo tenga que buscar la libertad del delincuente o la exoneración de la responsabilidad. Pero si yo, yo con una defensa de una persona que es delincuente, obviamente, ojo con esto que voy a mencionar, y yo estoy enfrentando el proceso y yo lo que quiero es un camino más liviano para esa persona, pues simple y llanamente, mis doctores queridos, al interior del proceso yo me encuentro que existe la posibilidad de que la persona salga inocente, tengo por obligación, ahí sí, por deber, por ética, buscar que la persona no sea condenada. ¿Sí? Porque simple y llanamente, ahí sí mi tarjeta profesional puede estar en juego. Porque es falta de... ¿Culpable, profesor? Dime. ¿Siendo culpable? Claro, siendo culpable, claro, siendo culpable. Si no paso yo a ser el culpable. ¿Por qué, profesor? Ángela, dime. Profe, qué pena. Profe, y si, por ejemplo, él ya lo condenaron allá en Estados Unidos, ¿ya no se puede hacer nada? Es muy probable que sea por otros hechos. Profe, perdón, te iba a decir eso. Yo conozco el caso, ellos estuvieron en la casación y salió absuelto. Te fuiste, Martica. Porque ellos alegaron que había estado siempre presionado y por miedo insuperable sus jefes guerrilleros los obligaban a hacer determinadas situaciones y el papá como tal del niño de Clara López fue absuelto y eso lo generó la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. De golpe fue por otros hechos, pero las personas que se involucraron dentro del tema del secuestro de Ingrid Betancourt, cuando hicieron estas apelaciones y los guerrilleros habían sido utilizados desde niños, fueron absueltos. Perfecto. De golpe sí fue por otros delitos. Listo. Angélica, hay un punto muy particular. Vuelvo y insisto, si yo resuelvo tomar el poder de un delincuente con la finalidad de buscar que su tratamiento sea adecuado, derecho y no existan excesos por parte de la Administración de Justicia, pero si en el desarrollo del proceso encuentro circunstancias que pueden ser muy favorables para su defensa y que inclusive pueden llegar a que esa persona no reciba una sentencia de carácter condenatorio, mi obligación es accionar, porque si no yo estaría violando un principio y es el principio de defensa legítima. Y al violar el principio de defensa legítima me pueden iniciar una investigación disciplinaria, inclusive puede llegar a tener una sanción que puede ir entre la suspensión de la tarjeta profesional hasta la exclusión de la profesión, porque simple y llanamente tengo la obligación de ejercer en debida forma una defensa técnica. Entonces ya, esos son los riesgos que toma la persona que resuelve defender a una persona que sea responsable o no. Ahora, que mirar que es un tema ético, es un tema antiético, no defenderlo en debida forma ya habiendo tomado poder. Por eso, tenemos la facultad de recibir los poderes que queramos. Ahora, frente a lo que está diciendo Ángela, aquí sí hay algo muy particular y es que la Defensoría Pública tiene que obligatoriamente prestarle el servicio a todos los ciudadanos. Entonces es algo raro que cuando la gente dice es que ningún abogado me quería defender, no, pero la Defensoría Pública sí le defiende. De hecho, lo tuvo que haber defendido y por eso pudo haber adelantado de las audiencias, porque sin defensor no se adelantaba ni una audiencia. Profe, es que yo pienso que por favor. El segundo truco, 2 patitas. ¿Qué decías, profe, es que yo creo que fue como por falta de conocimiento, porque pues él pues decía que ningún abogado quería llevarle el proceso y pues nadie lo ayudó, simplemente se lo llevaron para Estados Unidos y allá lo condenaron. Y aún más, él trabaja desde Estados Unidos y él mantiene a la mamá porque la mamá es una persona de la tercera edad.
Y pues ya Yo como creo que que se no. resignó. Yo creo que no puede ser por los mismos delitos, por los mismos hechos, porque existe una circunstancia ahí lo puse un principio que dice que no puede ser la persona judicializada 2 veces por los mismos hechos no homicidios. Eso es un principio que regula esta circunstancia de protección para evitar dobles acusaciones, independientemente que sea en el exterior. Tan funcional es que por eso en el tratado de extradición con Estados Unidos se estipula esta circunstancia. Y por eso es que la extradición puede llegar a ser sometida en un proceso ante acá la Corte para verificación de los presupuestos. Y se empieza a alegar desde ya el no poder buscar la viabilidad de la extradición por ese presupuesto. Pero además las personas cuando llegan al exterior, también el abogado del exterior puede llegar, también puede ser abogado de oficio, a proclamar dicha circunstancia y desde allí buscar la garantía. ¿Listo? Esto es una garantía. Ah, listo, profe, muchas gracias. Julita. Elena, perdóname, te interrumpo, José Crisanto Gómez Tobar fue al que absolvieron, para que lo revises. Julia, doctora Julia, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No, Buenas, ahora doctor. sí. Me retrocedo un poquito en la clase. No me queda claro, tengo 2 dudas. Una, ¿es esa rebaja de pena o se hace para cualquier persona en cualquier delito? ¿Y cómo miden esa rebaja de pena, esa rebaja de tiempo? ¿Hay alguna forma que digan, bueno, le va a rebajar la mitad, al 50%, el 20%? Sí. Los descuentos punitivos están establecidos en el Código de Procedimiento Penal y eso lo van a ver en procesal. Sin embargo, yo les hablo un poquito de ello. Yo lo anoté, no todos los delitos tienen cabida a los sistemas de descuento punitivo establecidos en la norma. Por eso vamos a analizar muy precisamente el caso de Uribe Noguera, que es un caso que nos va a traer esa connotación particular. ¿Listo? Vamos a llegar allá. Pero todo es reglado. Obviamente que es de interpretación y de análisis del juez al momento de dosificar la pena, pero tiene unos mínimos y unos máximos que permite la ley. ¿Listo? Cuando hablamos que tiene que el descuento del 50% por aceptación de cargos es hasta el 50%. No quiere decir que necesariamente es el 50%. Se analizan otras circunstancias que van manetadas a mirar la gravedad de la conducta y demás. Todo esto basado en el libro de calidad. Desde ahí viene. ¿Listo? Doctora María, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. Cuando uno, también en derecho penal, cuando uno presenta una misma demanda con hechos, se cometería temeridad, así como en las tutelas, cuando tú repites hechos, pretensiones y todo eso en una demanda penal, ¿sería igual, profe? No. Así como tú decías, solamente se le acusa una vez y no puede ser acusado 2 veces. Cuando se realiza ese mismo trámite, ¿es temeridad? No, ojo con él. Hay una obligación, obvio, de no instaurar una denuncia 2 veces. La denuncia, sin embargo, se puede instaurar 2 veces. Lo único que se hace es unificación. ¿Sí? Se unifica. Hay un punto muy particular y entender ahí es, por ejemplo, si el primer proceso ya fue cerrado y fue de conocimiento de la persona denunciante y está cerrado y vuelve y denuncia sobre los mismos hechos, pues la defensa lo que tiene que hacer es proclamar esa circunstancia para que se unifiquen los procesos y se vaya y corra la suerte del principal. Pero bajo ese entendido ya cabría la comisión de un punible que viene siendo el que conocemos como falsa denuncia. ¿Listo? Pero además, si llegan a tomar algún tipo de determinación y demás por parte de la fiscalía y tomar decisiones, llevar esto a buscar una orden de captura y demás, inclusive podría existir un fraude procesal. ¿Listo? A eso hay que sumarle exactamente con hechos delimitados
qué actividad se realizó, porque pueden existir más circunstancias, falsedades de documentos y de testimonios. Bueno, hay muchas circunstancias que pueden tejer alrededor, pero la temeridad no se aplica. Es decir, para resolver un caso así, digamos, en sentido estricto, lo que se hace es cerrar el caso porque ya está cerrado lo otro, o se unifica. ¿Listo? Gracias, profe. Ojo con esto, se unifican los procesos. Doctores queridos, ¿alguien me regala lectura del artículo número 1 del Código Penal, por favor? Yo, profe. Gracias. Artículo 1. De las normas rectoras de la Ley Penal Colombiana. Capítulo 1. Artículo 1. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Listo. Desde ahí empieza. Dignidad humana. Beccaria lo decía. Oiga, penas humanas. Derecho penal humano. Humano. Y el derecho penal mínimo. ¿Listo? Desde allá empieza. Esto es para seres humanos. A veces lo miramos con sede, a veces es muy fácil criticar a través de la pantalla. Pero como lo venía connotando, no hay sistemas legales perfectos. No lo hay. Un sistema tan avanzado como el estadounidense tiene las falencias más grandes del mundo. Y con las penas más severas del mundo. Y simple y llanamente no podemos pasar por la vida pidiendo un perdón y miramos cómo indemnizamos y ya. ¿Sí? Por eso es lo que tenemos que nosotros determinar con mucha cabeza fría todos estos asuntos de derecho penal. Continuemos, por favor. Artículo 4. Y vamos bien despacio en ese artículo, por favor. Listo. Un momento, por favor. Porque es que este código está comentado, entonces tiene un poco no. Artículo 4. Te escucho. Un segundo. Lo tengo abierto. Los estados partes en el presente pacto reconocen que en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el Estado, este podrá someter tales derechos. Es el de la función de la pena. Sí. Yo lo tengo, yo lo leo. ¿Me colaboro, profe? Sí, por favor. Dice, artículo 4, funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general. Prevención general. Y aquí viene la primera discusión. ¿Qué es la prevención general? La prevención general, doctores, tiene como finalidad meterle un susto al berraco a la ciudadanía para que se abstenga de cometer delitos porque sabe que puede llegar a ser judicializada por ese mismo efecto. Advertirle a la sociedad, mire, traigo a este ciudadano, lo acabo de condenar. Ojo, papitos lindos, si la embarran igual, pueden ser condenados igual. Eso es prevención general. Continuemos. Dice, la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa de prevención especial. Punto, porque toca cada uno de ellos. Retribución justa. ¿Y qué es retribución justa? Hablamos de la equidad ayer y estábamos tocando ese tema de las indemnizaciones y hablábamos que hoy en día estamos, antes era ojo por ojo, hoy en día ya es un tema más pecuniario y demás, pero además, aparte de ese sistema de pagos de dineros y demás, pues aquí lo que importa es pagarle al Estado. ¿Y cómo se le paga al Estado? Con pena. ¿Sí? Retribución justa señala sentencia justa acorde a la gravedad de la conducta. Como lo veníamos connotando. Beccaria lo señala. Para delitos mínimos, penas mínimas. Para delitos graves, penas graves. Desde ahí empezamos a construir nuestro escenario de retribución justa. Pero maniatado también a la reparación.
en los casos que opera. No en todos los casos opera una reparación. ¿Listo? Entonces, ese precepto. Continúa. Dice que la prevención general, especial, perdón. Prevención especial. ¿Y qué es la prevención especial? Si dijimos que la general es para todo el mundo, ¿qué es la prevención especial, doctores? La prevención especial, mis queridísimos amigos, es para el propio vinculado al proceso. Para que él coja escarmiento y diga, no la vuelvo a embarrar. Para evitar reincidencias. Eso es prevención especial. Señalando a la persona vinculada. Usted no la vuelve a embarrar y no la vuelve a cometer en la misma manera. ¿Listo? Prevención general, todo el mundo, particular o especial. Se llama esta. Continúa. En la última parte dice reinserción social y protección al condenado. Gracias, Javier. Reinserción social. Reinserción social. Fíjense cómo hablábamos el discurso de ayer que nos estábamos empezando a atacar. Cuando yo les decía, el tema de la reinserción, el tema de volver a la sociedad y volver a cometer delitos es un tema bien delicado. Un tema bien delicado. Porque si tenemos como fines, ojo, tenemos como fines hacer que la persona con escarmiento, que el escarmiento que cogió la persona, que el escarmiento que va a tener también la sociedad, que existe una retribución y vamos a hacer un tratamiento que la persona vuelva a la sociedad, ¿cómo podemos llegar y manifestar que la persona no puede estar otra vez en sociedad? Así está estipulado. Marta. Profe, en el tema que fue el último pedacito que leyó el compañero sobre el trato a los condenados, en el caso, y perdóname te lo digo, es que me acaban de enviar una chica, una niña que está en la cárcel en estas condiciones y el IMPEC no le colabora con su tema médico, tiene una condena de 10 años por hurto. ¿Ella tendría algún derecho para solicitar la domiciliaria por salud? No, eso no. Los temas de las domiciliarias con relación a una enfermedad tiene que ser de índole grave. Inclusive, ayer precisamente en mi oficina estábamos construyendo un alegato de esa naturaleza. Una persona que sufre de leucemia grave y aún así pues le negaron la detención domiciliaria, o más bien la pena en su lugar de residencia. Es un tema bien delicado. Para que la persona pueda acceder, tiene que ser una enfermedad grave, que no existe la posibilidad de buscar un tratamiento al interior del penal. Lo que tiene ¿Y si el IMPEC no lo suministra, puede tutelar el IMPEC? Tiene que hacerlo. Obligatoriamente. ¿Listo? Porque está perdiendo el pie, o sea, ya el color, ese era como lo tenía, ahora ya lo tiene totalmente morado y tenían que quitárselo hace 2 meses. Ahí es el escenario, con una tutela dentro de la tutela solicitar que la examine medicina legal. Ok. ¿Vale? Y ahí sí se determina. Vale, profe, gracias. Vale, listo. Y continúa, la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Operan en el momento de la pena de prisión. Diferenciando lo concerniente, doctores, a la medida de aseguramiento. Doctor Miguel. Doctor Miguel. Profe, en esa parte de reinserción y seguridad, aquí por lo menos hay unas cárceles que eso es, mejor dicho, otro mundo, o sea, como la modelo. Digamos que ese es el tema que vamos a hablar a continuación. Ah, ok. Listo. Entonces, doctores queridos,
Lo primero que nosotros miramos es el derecho penal humano. Lo segundo que vamos a ver es funciones de la pena. Y ustedes, que ya están duchos en el tema, pues están analizando y ya llegan al mismo cuestionamiento que llega Miguel. ¿Si estamos garantizando las funciones de la pena en Colombia? Y la respuesta, sin lugar a dudas, sin establecer ni sin limitar, es no. No. ¿Por qué? Cuando miramos reinserción social, ¿qué estamos haciendo por la reinserción social? Cuando veníamos hablando hace unos instantes, doctores queridos, sobre el punto particular de llegar que la persona y buscar que la persona reciba una redención en su pena, bien sea por trabajo, por estudio, al interior de un penal, primero, pues eso tiene una doble consecuencia. Y la primera es que les cuentan la pena. Y lo segundo es que está haciendo un verdadero tratamiento de reinserción social. Porque está volviéndose funcional. ¿Listo? Lo segundo es que como yo estoy trabajando allá y todo el cuento, pues no queda de otra sino decir que efectivamente sí puedo volver a la sociedad a trabajar, no cometer delitos. Pero aquí el problema grande es que no todo el mundo puede acceder a eso. Si hay compañeros en el IMPEC que están en clase, pues me gustaría que nos explicaran un poquito cómo es el procedimiento. ¿Hay alguno que trabaja en el IMPEC? ¿Cómo que no? Bueno, el procedimiento es ser amigo del amigo o tener plata para pagar el cupo y que le den el cupo. Es el tratamiento, doctores. Así me lo nieguen. Porque qué casualidad que todos los clientes que he tenido han tenido que pagar. O sea, no, es una coincidencia. Preciso, a Diego Gutiérrez le asignaron los clientes que tienen que pagar para acceder a estos sistemas. ¿Y el trato es digno? Si tienen que comprar una colchoneta para dormir o duermen en un pedazo de cemento. Porque las camas son... Pero el mesón en la noche vale como 10.000 pesos. Además de ello, El que no paga no tiene posibilidad de acceder a una celda y lamentablemente, no sé, si el pasillo al lado de los baños. Y vale el pasillo también. Y si no, los presos tienen que someterse ante los caciques de los pasillos de las cárceles que les cobran absolutamente por todo. Y si no, tienen que someterse a lavarles la ropa, a plancharles, a hacer, mejor dicho, lo que no está descrito. La triste realidad es eso. entonces estamos trabajando en un verdadero tratamiento para resocializar. Yo creo que la persona que ingresa a un penal, todo el problema tan grande que ello conlleva, trabajo, es un problema social, familiar. Pero doctores, ¿el Estado sí está buscando resocializar a las personas? No. De hecho, allá al interior, por eso hay alguien que dice la universidad, porque allá perfeccionan la comisión de delitos. Pero además, entre otras cosas, porque están compartiendo con delincuentes que toda su berraca vida van a ser delincuentes. Hay un tema muy particular, es que las personas generan un resentimiento. Resentimiento. Salen resentidos de las cárceles. Resentidos. Y ese es el verdadero peligro. Entonces acá lo que estamos diciendo es, ¿sabe una persona que le acabaron su vida, que está detenida, que de pronto fue condenada siendo inocente? Se quedó sin su esposa porque se la llevó el vecino, se quedó sin casa porque la quitó el banco, salió maniatado simplemente con unos sellos a pedir a un bus que está con unos sellos. ¿Cierto? No tiene ninguna oportunidad, se va a pedir trabajo, tiene antecedentes, nadie le da trabajo. Entonces, como nadie le da trabajo, ya está muriendo de hambre y acude a pedir ayuda a todos sus familiares, ninguno le tiende la mano, ninguna institución pública le tiende la mano. Doctores, y ahí es donde vuelve
y capturan a la persona. Porque resultó que nada más y nada menos esa persona no tuvo de otra que robar. Porque para nosotros es fácil decir, ¿por qué no trabaja abajo? Ahí está el problema. ¿Cuál es el tratamiento que estamos haciendo como sociedad? Y los entiendo. Si una persona que fue condenada por hurto llega a pedirme trabajo en mi oficina, yo lo pienso, no una vez. No alcanzo ni a pensarlo, mejor dicho. ¿Sí? Y no es porque no crea en la persona, es porque no creo que haya recibido la intención en un penal. Hace un par de años abrieron en España una cárcel, pero era con todos los lujos. Eso era un hotel 5 estrellas, piscinas, una vaina espectacular. Y todo el mundo criticando eso. En Colombia, ¿no? Allá no, acá. Ah, pues los mandaron a un hotel tan chévere. Pues enciérrese 30, 40 años en el berraco hotel a ver si le va a parecer chévere. Además, por más que sea todo un hotel, tenga piscina y todo, usted no puede hacer lo que se le venga en gana. Hay unas reglas. ¿Cierto? Pero todo eso hace parte, doctores, de buscar que la persona tenga una reinserción social, de hacer un tratamiento no salga con ese resentimiento. Edison. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, pues yo quería hacer una intervención en cuanto a lo que decía la compañera y lo que decía usted. Yo tuve la oportunidad de estar en el IMPEC trabajando de guardián. Y pues nosotros vemos que en Colombia el problema viene desde arriba, o sea, me refiero como desde las personas que, desde la parte jurídica, desde donde dan como los beneficios al IMPEC y todo eso, porque es que quieren, que dicen no, muchas veces muchas personas dicen no, es que el IMPEC es el malo, es que la guardia es la mala. Entonces, sí tienen falencias, como en toda institución, hay gente buena, hay gente mala, por eso se ve la corrupción también, pero yo pienso que el tema de la resocialización viene es desde donde digo, desde arriba, porque al IMPEC le dan unos beneficios, unos recursos muy mínimos para sostener un problema como es tan grande en Colombia de delincuencia, del tema carcelario. Entonces, ¿qué hacen las personas? En el IMPEC no resocializan. O sea, en el IMPEC lo que pasa es que una persona entra y sale con más mañas, como se dice. O sea, él entra y adentro un bandido entra y se conoce con más gente, con más personas así, entonces tiene más contactos, aprende más vainas, entonces ya aprenden a robar desde adentro, a hacer extorsiones. Entonces yo pienso que la solución para ese problema jurídico, para ese problema carcelario, sería como copiar un sistema como el de algunos países asiáticos, que lo que hacen es ponerlos a estudiar, a trabajar, que en Colombia intentan hacer eso, pero no, o sea, es de todos los internos o las personas privadas de libertad, un 3 o un 5% son los que trabajan o sea, bien, por decirlo así. De resto, no hacen nada, lo único que van allá es a comer, a dormir, a aprender más mañas, a aprender a extorsionar, a vender droga, porque allá adentro se ve más la droga que afuera. Entonces, sería copiar un modelo como el de algún país asiático, que a las 4:30, 5 de la mañana ya están formando, ya están saliendo a estudiar, a aprender ese idioma, a trabajar. Exactamente, a trabajar. Entonces no les dan ni tiempo de estar pensando que en cómo escaparse, que en cómo aprender más mañas, sino les dan el tiempo de estudiar, trabajar y que no vuelvan a cometer esa vaina, porque los castigos y los trabajos allá son duros. Gracias. Claro. Fíjate, un particular evento ahí es, hay beneficios para algunos con dinero. Y la guardia simplemente le dan orden a la guardia y tenga. Al interior de los penales hay intocables. Sí, profe, lo que pasa es que en la mayoría de penales acá en Colombia se ven los caciques, que son los caciques, que son jefes guerrilleros, jefes paramilitares, que están dentro de un patio. Entonces uno como guardián, uno pues ahí sí, como dice, el miedo, se deja muchas vainas, ahí como dice el cuento, usted o recibe o está grave, porque es que si usted no, entonces es su familia, son sus hijos. Exactamente.
Recuerdo mucho la época de los grandes narcotraficantes acá, pobres guardianes del IPEC. Quien no accedía parecía muerto. Así era, si no, su familia. Omar. Profe, retomando lo que usted nos estaba manifestando, yo tengo un caso muy particular porque me tocó presenciar algo totalmente increíble con una persona pues, que obviamente era un servidor público puntualmente de la policía, pero pues, tuvo un problema y fue a la cárcel. Cuando salió, pues él viene totalmente protegido, no tiene nada, quedó sin nada, su proceso pues no le alcanzaba como para recibir ciertos beneficios de la misma institución y de hecho pues académicamente no estaba como preparado para enfrentarse a lo que le esperaba en la calle, fuera de la cárcel. Y en un momento, en cierta reunión, donde se estaban exponiendo las posibilidades laborales para unas personas, él se ofertó como para pues que le dieran un chance y la respuesta que obtuvo fue que ahí no le daban opciones o ahí no había cabida para expresidiario, exconvicto. Y psicológicamente eso fue causa de que esa persona asesinara a quien le dio eso. Nuevamente, o sea, que hubo la reincidencia criminal porque pues obviamente no hubo esa aceptación en la sociedad. Y pues yo llego a la conclusión que cuando nosotros hablamos de la resocialización al interior de los penales, eso está totalmente permeado por la corrupción y eso lo sabemos. Y realmente allá no hay una resocialización, como decía el compañero anterior. Pues para no alargarme, era puntualmente eso. Listo, gracias. Neila, ¿cómo vas? Ángela, ¿cómo vas? Aquí ya, ¿quién sigue? Ángela, ¿ya? Sí, sí, señor. No, pues con respecto a lo que están hablando, yo hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una alcaldía un poco fuerte, que era la de Mártires, y pues nuestro proyecto era como poder ayudar a esa gente y resocializarla. ¿En qué sentido era? Era más como poderlos incluir como en el área laboral y poderlos apoyar en la parte de emprendimiento y demás, y los capacitamos y demás, pero pues igual también me encontré con mucha gente que era muy difícil cambiar esa mentalidad, ¿sí? Por lo menos hubo mucha gente que se portó muy bien y entendió el mensaje y lo comprendió y cambió y como que vio la vida de otra forma y se empezaron a integrar otra vez a la sociedad, a dejar lo que su muerte decía como el tema del resentimiento, pues igual ellos vienen usualmente pues de una vida un poco dura, ¿sí? O sea, vienen pues de falta de oportunidades, desigualdad social, etc. que existe y pues hay cosas que no se pueden negar. Pero digamos, también hubieron personas también hubieron personas que me fallaron, o sea, yo te digo personalmente porque yo los mandaba a los trabajos y me hacían unas, entonces llegaban y, ay, me llamaba el señor que los contrataba, no, imagínese que no sé qué me robó, no sé qué hizo tal cosa. Entonces, ¿cuál sería como ese mecanismo ideal para que la persona pudiera como cambiar esa mentalidad? Obviamente es muy complicado porque pues el ser humano en sí es muy complejo, ¿sí? Pero digamos, como, o sea, porque uno lo ve, o sea, si daban en ejemplo el chico que habló antes, de que yo vi también una serie muy chévere, de que hablaba de eso, de que sí había cárceles, pero una cárcel que motivaba, que los ayudaba como a cambiar su mente, a trabajar, a ver la vida de una forma, pero es que llegar aquí a una cárcel es llegar al infierno, ¿sí? O sea, llegar a todo. Entonces, ¿cómo hace uno para cambiar un poco como esa, o sea, cómo podría ser el Estado si es que está interesado en cambiar como esa parte para que ellos puedan cambiar su mente y sentirse incluidos dentro de una sociedad que los aparta, ¿sí? Que los, o sea, cuestiona como todos sus actos y pues ellos vuelven y caen en lo mismo. Y yo decía, pero hombre, ¿usted por qué la hizo si ya habíamos hablado de que no lo hicieran? Entonces, es como es.
justamente un interés muy particular. Hace poco me pasó algo. Familiar estuvo condenado. Al interior del penal me buscó. Pues yo nunca, en realidad es algo lejano, pero pues es familia. Uno dice es familia, así sea por allá, extensión es familia. Y me buscaron para que yo les colaborara con el tema de buscar ya lo más pronto su libertad. Estuve con el tema de las redenciones y demás y se logró su libertad. Al salir me dijo, pues no tengo con qué vivir. No, sí tiene con qué vivir. Preséntese en tal dirección que lo van a contratar. Obvio, le toca duro, pero le va a cambiar la vida. ¿Cuál es el sueldo? El sueldo se lo pone usted. Lo único que le digo, las personas que están ahí haciendo su mismo trabajo, llevan cerca de 10 años cada uno y su remuneración es cerca de 5 millones mensuales. Entonces, pongan empeño. Primer mes, queja que llegó, no llegó. Segundo mes, que el carro, que no había conseguido un bus para llegar. Le regalé una bicicleta, le regalé de todo para que llegara a trabajar. Finalmente me dijo, es que no, me están descontando los uniformes y no, eso nunca me va a quedar plata. Pese a que estaba generando unos buenos ingresos. Obviamente tenían que descontarle unos dineros para unos insumos que se requerían para trabajar. El escenario es que nunca se presentó. Nunca más volvió a presentarse. Y sí me escribió para pedirme plata. Era aguantarse 15 días más de trabajo duro y ya empezaba a ver los frutos. No quiso. Lo único que cuando volvió a escribir le dije, le ruego el favor que no me vuelva a escribir en su vida. Yo le estoy cerrando la puerta en estos momentos porque se la abrí y me incumplió. Y se la abrí 2 veces. Una psicóloga para atender cuántos presos al interior de un penal de verdad sí está haciendo bien su trabajo. Y el tratamiento psicológico al interior de un penal considero que es bien importante. Es bien importante. Y eso no lo vemos, doctores. Volviendo al tema, doctores. Uribe Noguera. Cuando ustedes con el código penal, ustedes tienen que mirar una circunstancia muy particular. Beneficios y subrogados penales. Artículo 68A, creo que es del Código Penal. Allá hay una lista, doctores queridos, de delitos en los cuales no tiene beneficio ni misia berraca, dijo mi papá. Las conductas que están descritas allá no pueden ni llegar a la casa ni tener descuentos en la pena. Descuentos en la pena. ¿Alguien sabe cuántos años de prisión le impusieron a Rafael Uribe Noguera? 60. Ok, el máximo permitido. Listo, doctores. Doctores, hace cerca de un año, vamos a esta noticia. Mis queridísimos doctores, lo primero es que esa persona, por más que hubiese aceptado cargos, no tuvo descuento político. ¿Cierto? Fue condenado a una pena alta, no alta, altísima. Proporcional con el gran asqueroso delito que cometió. Perfecto.
Perfecto. Eso lo vemos bien, con muy buenos ojos. Doctores, pero acá viene un particular evento. Y es, venga un momentico. Si la persona, el delito que cometió está entre los enlistados en el 68A, no le pueden rebajar la pena, y era lo que estaban connotando ustedes ahorita. Oiga, pero entonces, ¿por qué estaban diciendo que la redención y entonces le descuentan unos días? Como lo dijo un compañero de ustedes, una cosa es la pena y otra es la redención, que es aplicabilidad del Código Penitenciario Carcelario. Entonces, por ejemplo, la persona en este evento, por concepto de redención de pena por trabajo y estudio, un término de 1 mes, 9 días y 12 horas. Por cada día de trabajo, perdón, por cada 3 días de trabajo creo que es un día de descuento de la pena. Entonces, doctores queridos, en ese caso en particular, si ustedes observan bien el artículo 4, detenidamente, ustedes consideran, sí o no, doctores, que Rafael Uribe Noguera está trabajando para buscar una resocialización. No. No. Y la respuesta es no, ¿por qué? Está haciendo es como para distraerse. Teniendo Y en eso cuenta no que cambia, él profe. teniendo en cuenta que en la cárcel allá están los de, ahí sí como dicen, los duros de las penas. Allá está con uno que yo guardé también. Realmente ellos allá se acercan más es como a la religión. Y eso, Tienen comida especial y todo. ¿Y eso nos busca resocialización? Jennifer. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, es que tengo dos preguntas referente al caso de Noguera. Pues uno, pues, si de pronto a su concepto ya por experiencia y por todo, considera que si no hubiese estado el cuerpo de la niña Zamboyí allá en el apartamento, él habría sido condenado. Y también, pues, en su concepto, si realmente los hermanos ocultaron pruebas, porque la verdad esas diligencias, esas audiencias parecían más un show que otra cosa. Parece que hubiesen sido tan bien preparados por sus abogados, porque de todas maneras ya Noguera pues era una persona que era consumidora, es una persona que tenía bastantes antecedentes de cosas que pues había hecho mal. Y pues yo considero que donde no hubiera habido cuerpo, eso habría quedado impune. No sé, doctor, pues en su opinión y experiencia, y pues me imagino que pues tiene como el seguimiento al caso, como despejarme esa duda. Ojo con la desaparición forzada. El delito de desaparición forzada nunca hay cuerpo. Y se puede judicializar. Desde luego, la evidencia número 1 en un homicidio es el cuerpo. Pero ustedes busquen la diferencia, busquen desaparición forzada cuando tengan tiempo y analicen ese tipo penal. Tipo penal certero, también es fuerte. Entonces, desde luego, sí había sentencia. Ahora, de los hermanos. Profe, qué pena, ese es el que le están imputando ahorita a la mamá y al padrastro de la niña que se perdió, una morenita que se perdió este año, porque dicen que la botaron al río y nunca encontraron el cuerpo, y a ellos les están metiendo ese delito de la desaparición forzada. Así es, tal cual. Sofía. Muchachos, y Jennifer, ¿qué obra de arte? Lástima que ese juez se fue. El juez que tuvo a su cargo el caso de los hermanos de Uribe Noguera. No había un ápice.
para manifestar que ocultaron pruebas. No había un ápice para señalar que modificaron o alteraron la escena del crimen. Una sentencia muy íntegra. Simple y llanamente que los medios desinforman. Entonces, a todo le queremos ver el lado oscuro, el lado tenebroso. Vamos a hacer una extensión de delito de sangre en ese caso. Tan es así que dijeron, la familia no quiere responder para indemnizar a la familia Zamboni. ¿Y quién dijo que la familia tiene que responder? Por Dios, ¿cuántos años tiene Rafael Uribe Noguera? Y la responsabilidad en estos casos es individual. Es un tipo demasiado grandecito que tiene que responder con sus bienes. Ah, que si no tiene plata, lo siento. Pero es que ahí entra el juego. ¿Quién dijo que toca indemnizar a la familia? Si no hay una indemnización, ¿no hay justicia? Y esas son las vías que tiene que prever el legislador. Por eso, desde Beccaria se estaba señalando precisamente, bueno, y recuerden muy bien la charla de Raúl Eugenio Zaffaroni, cuando decía, ¿y dónde dejamos la víctima? Pues la víctima en muchos casos tiene que conformarse con la verdad y la justicia. Pese a que nosotros tenemos un ítem más que es la reparación y no repetición. Pero si no hay reparación, simple y llanamente el sistema trae intrínsecamente decantado un preámbulo que lo determina como declarar que la persona no tiene dinero, que está quebrada, que está en bancarrota. Janet, ten cuidado, te has activado el micrófono como unas 9 veces. El sistema contempla un particular escenario, mis queridísimos amigos, y se determina amparo de pobreza. Si un indigente de la calle mata a otro, ¿con qué va a indemnizar? Ah, pero es que como Uribe Noguera tiene plata, exigimos socialmente que tenga que pagar. Y ya no le estamos diciendo a la familia y la familia y la familia, pero ¿cómo no van a pagar? Pero por Dios, la familia no tiene que pagar nada. Simple y llanamente se logró demostrar en juicio que no existe alteración de la escena. Que el aceite, y demostraron que ellos sí vieron el cuerpo siquiera. No, resulta que nosotros no podemos, y aquí ven el gran punto, es condenar a una persona por indicios. Antes sumábamos indicios para condenar. ¿Y qué es un indicio, doctores? La berraca sospecha. La sospecha, este como que hizo, este como que hizo y este como que hizo. Y les traigo un gran ejemplo para hablar de indicio. Va la doctora Jennifer en su flamante X5 a toda. Atropella a una persona y se va del lugar de los hechos. Con tan mala suerte, doctores, que en el lugar de los hechos cayó una placa, que era la placa del vehículo. El doctor Omar, que es investigador criminalístico de la policía de tránsito, empieza sus indagaciones y encuentra la placa. Lo primero que identifica es, ay, esto es de la doctora Jennifer. Doctores, hasta el momento, ¿qué hay ahí? Un indicio. Un indicio. Y eso es la sospecha. Y eso lo determina el sistema como un hecho indicador. Hecho indicador. ¿Qué indica? Pues que Jennifer tiene un carro y que ese carro, que inclusive lo vimos en un video, cometió un accidente. Pero doctores, ¿eso demuestra que Jennifer fue la que cometió el accidente? No. El auto puede haber sido hurtado, doctor.
Simple y llanamente lo único que indica es que Jennifer era la dueña del carro con el que se atropelló una persona. Punto. Hasta ahí. ¿Listo? Ahora. Omar siguió investigando y una cuadra adelante encontró una cámara HID preciosísima, clarísima. Y sé el momento exacto en el cual Jennifer allá adelante frena, se baja del carro, se coge la cabeza y vuelve y se monta y sigue su ruta. ¿Jennifer es responsable del homicidio? Sí. Eso, doctores, ya se determina como un hecho jurídicamente relevante. Hecho jurídicamente relevante. Gran diferencia con un hecho indicador. ¿Listo? Así las cosas, cuando aterricemos esa teoría en el caso de Uribe Noguera, vamos a ver que tenían era prueba indiciaria. Y es una sentencia que les compartiré y después analizamos con detenimiento. Muy buen análisis dogmático realizó el señor juez en sede de responsabilidad individual. Uno de los fiscales de ese caso fue un amigo mío. Y yo me le reí y le dije, usted tiene huevo de haber iniciado un proceso así. Y me dijo, no, yo no tengo huevo, cumplo órdenes. Qué tristeza. Diana. Hola, profe. Bueno, volviendo a lo que tú preguntaste ahorita de si el trabajo de Uribe Noguera me parece que es resocialización. Viéndolo desde un punto objetivo, sí. O sea, yo no tengo cómo analizar si la persona está haciendo un trabajo simplemente porque quiere rebajar su pena o porque quiere resocializar. O sea, hay una persona que puede trabajar, entonces yo no puedo como juzgar la parte de que porque Uribe Noguera es de plata y cometió tal delito, está trabajando exclusivamente por reducción de su pena. No, para mí, viéndolo objetivamente, puede ser la resocialización que él quiere hacia la sociedad, porque lo mismo sería entonces con un ladrón o con otro asesino que simplemente no tiene tanta plata, entonces ¿por qué a esa persona sí estamos creyéndole que quiere resocializar y a este no? Entonces, para mí sí sería una resocialización el trabajo que él está haciendo. Súmale esto a lo que estás señalando. Cuando nosotros analicemos una casuística como esta que se nos está presentando, doctores, no lo hagan desde la gravedad de los hechos. Porque fíjense que el discurso de ayer era la línea de delincuentes que ya están mal de la cabeza, que vuelven a reincidir. Hoy no es el mismo discurso. ¿O es que Uribe Noguera ya había sido condenado por algo similar? ¡Nunca! Entonces, ¿cómo así que vamos a decir que él va a repetir la conducta? Simplemente una apreciación propia de nosotros. ¿Por qué? Porque nos parecían asquerosos los hechos. Entonces nosotros en nuestra cabeza decimos, a ese tipo vuelve y sale y la vuelve a embarrar. Doctores, y el punto que voy es, Uribe Noguera tiene que mamarse físicamente, por más reducciones que haga al interior del penal, físicamente tiene que mamarse 48 años físicos de detención. Físicos. Cojan la calculadora, multipliquen y resten. Y verán que no les estoy hablando mentiras. El tiempo no da para más, ni para menos. ¿Sí? 48 años para salir libre. 48 años que va a tener que trabajar y estudiar toda su berraca vida. ¿Será que se puede resocializar? Es muy probable. Es muy probable. Pero, ¿quiénes somos nosotros para decir que él va a reincidir? Ninguno. Ninguno de nosotros lo puede saber. Es que es más, por más que exista una conducta delictiva continua, como un atroz como el Garavito, pues ninguno de nosotros podemos asegurar que él va a salir y cometer otro delito. No lo podemos asegurar. No somos dioses como para identificar el futuro. Pero sí digamos que la prueba técnica tiene su gran relevancia e importancia, doctores. Y los estudios científicos, psicológicos y psiquiátricos
pueden dar pie para señalar que una persona sí puede llegar a salir a cometer más conductas. Pero aún así, doctores, por más que un psiquiatra, psicólogo, el más de los máses diga que la persona va a cometer nuevamente el delito, ¿está 100% seguro que sí va a cometer el delito? Tampoco lo sabemos, doctores. Muy ambiguo el tema. Camila. Profesor, ¿cómo está? Profe. Sí, Aló. con la mano levantada, porfa. Levantemos la mano, que vamos en orden. Camila. Profe, ya que usted habló sobre cómo el trabajo de los medios, sí, o digamos cómo el trabajo, se me olvidó, como el papel mediático que tienen los medios de comunicación, como para servir de jueces o ser amarillistas frente a los casos, y pues lo que el compañero nombró sobre el caso de Sara Sofía, yo recuerdo que ese caso se volvió súper mediático, entonces pues obviamente despierta como mucho la sensibilidad de las personas, y dentro de ese caso hubo un grupo como de mujeres que querían que se investigara, o sea, no solamente a la mamá y al padrastro, sino si la niña había caído en una red de trata de personas, perdón, de trata de personas. Pero como los medios ya le habían dado ese manejo, fueron o sea, como tan desleales que sacaron titulares en donde decían que grupos feministas estaban pidiendo la liberación de la mamá solamente por ser mujer. Y lo que estaban pidiendo los grupos era que se le diera como pues digamos que un trato psicológico y demás a la mamá para saber si realmente estaba involucrada en una trata de personas y pues estaba bajo amenaza, y por eso pues decía que pues que la niña estaba muerta, porque pues estas redes son súper peligrosas. Finalmente, ¿qué pasó? Pues la niña nunca apareció. Se sigue con la misma versión, pero pues a veces como que los medios entorpecen mucho esto porque juegan este papel como de juez y como de caerles todos encima a una sola persona, y pues el caso, no sé, entonces pues recordé eso. Bien, perfecto. La obligación de decir la verdad a los medios. Nos manipulan constantemente, al punto que podemos llegar a manifestar que una persona es culpable a punta de medios de comunicación. Así estén cometiendo irregularidades grandísimas. Pero nos toca trabajar un poquito al respecto. Hay muchos medios que son responsables, y admiro mucho los medios que, pues un periodista no es abogado penalista. Consulte con un abogado penalista, de verdad. Nosotros nos llaman de varios medios a pedirnos, voy a sacar una nota de esta naturaleza, estoy bien o estoy mal, y uno corrige y no desinformen, ¿sí? Es una obligación social. ¿Y saben qué hace parte de eso, doctores? De la resocialización integral de las personas, inclusive del verdadero tratamiento al interior del proceso penal, y desde ese primer artículo, la dignidad humana. Todos estamos llamados y obligados a construir país, y el contrato social es de todos. Pero ¿por qué todos cerramos las puertas a una persona que cayó en desgracia? Glais. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? De lo que usted está hablando en el caso del señor Noguera Uribe, o sea, en el momento en que a él, supongamos, le rebajaran la pena, ¿no sería revictimizar otra vez tanto a la niña como a sus padres, que ni siquiera tuvieron una indemnización por parte de la familia de este señor, ni por parte del Estado? Y en un acto tan cruel contra una niña que primero tuvo que vivir el desplazamiento y no dar aquí,
segundo, vivían en una pobreza extrema, y una niña que tenía hasta desnutrición, y según lo que decía medicina legal, pues todas las torturas por las que pasó por parte de este hombre hasta llegar a la muerte, y la forma en que hizo para desaparecer pues todas las huellas de lo que él había hecho. Entonces, pues esa es mi inquietud, ¿no? Te lo respondo con un no y no rotundo. Eso no es revictimizar. No es revictimizar, porque así como este caso es atroz, hay muchísimas atrocidades en las cuales nunca existe una reparación. La reparación no es la finalidad del derecho penal. ¿Sí? Hay otras vías. Y lo de la familia, pues vuelvo y repito, es que la familia no tenía por qué indemnizar algo que no hicieron. Ellos no cometieron ninguna conducta punible. Para eso se demostró en un proceso penal que los hermanos no tenían nada que ver. Acá lo único que tenemos es las atrocidades que realizó ese bastardo. No más. Y si el bastardo no tiene con qué responder, ahí está el escenario. Pero te lo voy a voltear. Y lo digo desde la experiencia que tengo como exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación, precisamente en homicidios. ¿Cuál es el precio de un ser humano? No hay precio. Entonces, ¿cuál es una verdadera indemnización para no revictimizar? No hay precio. Entonces nos vamos a las tablas del Consejo Superior de la Judicatura para poder estimar cuánto es la indemnización a acordar en el caso de Juliana Zamboni con una familia adineradísima. Vamos a encontrar que esos son como 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Juliana, infortunadamente, así es la norma, no generaba ingresos sino gastos, porque era una menor de edad. Y entonces tenía que contabilizarse una indemnización moral hasta los 18 años. Y eso no da más de 40 millones de pesos. Si la familia Uribe Noguera, y le ha puesto la plata al que quiera, hubiese salido a los medios de comunicación a decir que indemnizó con 40 millones de pesos, la indignación hubiese sido el triple. Les juro que el triple. Porque acá, si decimos que indemnizó con 2.000 millones de pesos, ahí sí, ya indemnizó. ¿Por qué? Alguien dijo por ahí en alguna oportunidad, la justicia es para los de Ruana, y yo le volteo la torta y le digo, no, al adinerado hay que pegarle más duro, según los medios de comunicación y la sociedad. Profe, de pronto en ese caso de Juliana Zamboni, si el señor Uribe Noguera tiene propiedades, pues el fiscal que lleva el caso no puede pedir congelar esos bienes para que no sean vendidos y tenerlos en cuenta para entregárselos a la familia para la indemnización. La norma dice que no puede vender bienes durante 6 meses. Es lo único que contempla la norma. ¿Sí? Después de la imputación. Pero lo otro es que toca someter el tiempo para iniciar, no ese fiscal, sino un juez de la República, mediante un incidente de reparación después de la sentencia condenatoria, sí puede intervenir los bienes. O un proceso paralelo civil que puede tener la misma figura. Doctores, 7:53, continúo con la otra audiencia. Con la otra audiencia de nada más de otros muchachos, casi 100 igual, pero les quiero dejar un gran pensado. Si nosotros vamos a hablar de fines de la pena, doctores, sí hay cabida para que digamos que la cadena perpetua es la solución para nuestros menores. Nos vemos mañana, doctores. Pórtense bien, por favor, y hablamos. Chao, chao. Gracias. Doctor, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias, profe.